El puntero que se utiliza para autorrelleno es este que aparece aquí, ¿sí? Como ven en la esquina inferior derecha de la selección aparece un cuadrito, y al llevar el puntero del mouse sobre ese cuadrito se convierte en esta cruz negra delgada. Este puntero es el que se utiliza entonces para hacer el autorrelleno. ¿Cuál es el objetivo del autorrelleno? Digamos que llenar contenido en la celda sin necesidad de escribir, o evitando tener que escribir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, tengo el caso en que tengo algo escrito en una celda y necesito que eso mismo quede en las celdas de abajo. Entonces, después de haber escrito, me ubico en la celda, busco el puntero del autorrelleno, hago el clic sostenido y ya con esto me va a quedar lo mismo en todas las celdas. Notemos que el autorrelleno funciona hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba y también hacia la izquierda funciona. En cualquier dirección te va a funcionar el autorrelleno. Muy bien. ¿Qué otras utilidades tiene entonces el autorrelleno? Supongamos que necesito crear unos consecutivos. Por decir algo, voy a escribir aquí factura 1 y necesito que hacia abajo quede factura 2, factura 3, etc. Entonces escribo solamente la primera, hago el autorrelleno y como ven aquí tenemos que él genera el consecutivo. Hay que tener en cuenta algo con los consecutivos. Si el autorrelleno se hace hacia abajo, el consecutivo aumenta. Lo mismo que si se hace hacia la derecha, el consecutivo también aumenta. Pero cuando hago el autorrelleno hacia arriba, entonces el consecutivo disminuye, lo mismo que si lo hago hacia la izquierda. Entonces, como podemos ver, hacia abajo y hacia la derecha aumenta, hacia arriba y hacia la izquierda el consecutivo disminuye. ¿Qué otras opciones tengo para utilizar el autorrelleno? Supongamos necesito trabajar con los días de la semana. Entonces, por ejemplo, hoy es domingo. Al hacer el autorrelleno, él genera el consecutivo, me coloca lunes, martes, miércoles, etc. Eso mismo ocurre cuando trabajo con los meses del año. Por ejemplo, escribo marzo, hago autorrelleno, él me coloca. Entonces esto nos va a ser de mucha utilidad a la hora de hacer ciertas tablas, porque nos evita tener que escribir ciertas cosas. Una aclaración: ¿qué pasa si yo tengo algo y lo autorrelleno y él genera el consecutivo, pero yo no necesito el consecutivo? Entonces en este caso lo que debo hacer es inmediatamente hago el autorrelleno, me van a aparecer por aquí abajo las opciones del autorrelleno, que es esto que vemos aquí. En esas opciones del autorrelleno doy clic y voy a escoger la opción que dice copiar celdas. Copiar celdas va a hacer que no se genere consecutivo, sino que me quede escrita en todas las celdas el mismo contenido, ¿sí? Entonces hagamos otro ejemplo aquí. Enero, hago el autorrelleno, perdón, eso no es. Hago el autorrelleno, él genera el consecutivo. Si no necesito consecutivo, vengo a las opciones del autorrelleno y selecciono la opción copiar celdas, y ahí de ese modo ya no me queda el consecutivo. Bueno, otra opción para utilizar el autorrelleno es que me sirve también para enumerar. Por ejemplo, voy a enumerar a partir de 1, pero como podemos apreciar aquí, no se generó el consecutivo, sino en que en todas me quedó el número 1. ¿Cómo soluciono esto? Entonces puedo ir a las opciones del autorrelleno y ya no voy a escoger copiar celdas, eso fue lo que él acabó de hacer, sino que voy a escoger la opción serie de relleno. Al escoger serie de relleno, él me convierte esto en un consecutivo. Otra manera de trabajar consecutivos es escribir el primer número de la serie, luego el segundo de la serie. Entonces, habiendo escrito los dos primeros, selecciono las dos celdas, debo seleccionar ambas y busco
el puntero del autorrelleno y hago mi autorrelleno. Como ven, aquí ya genero el consecutivo. Es importante que se seleccionen las dos. Esto me sirve también cuando necesito, digamos, números de 5 en 5. Entonces voy a escribir el primero, el que seguiría sería el 10. Debo seleccionar ambos, hago el autorrelleno y aquí tengo números de 5 en 5. Es importante que se seleccionen, vuelvo y repito, ambos números. ¿Qué pasa si no selecciono los dos sino solamente el de arriba? Entonces me copia celdas en todos el mismo. Lo mismo pasa si selecciono solamente el de abajo, entonces hago el autorrelleno, pero en todos me va a quedar lo mismo. Entonces es importante que se seleccionen los dos primeros y luego de tener los dos seleccionados, ahí sí hacer el autorrelleno para que genere el consecutivo. Y eso se puede de 5 en 5, de 100 en 100, por ejemplo. Bueno, y ya la cifra pues que uno necesite. Bueno, estos son los usos pues del autorrelleno. Recordemos que entonces si él, en este caso por ejemplo con los meses del año, si él genera el consecutivo y yo no necesito el consecutivo, voy a las opciones del autorrelleno y escojo copiar celdas. Y en el otro caso, ¿sí? si yo necesito el consecutivo y él no lo genera, voy a las opciones del autorrelleno y escojo serie de relleno. Muy bien. Algunos se estarán preguntando, ¿y eso también funciona con las letras? Pues no, con las letras no funciona, pero hay una solución. Bueno, aquí me da porque yo ya tenía la lista. Resulta que estas listas que se utilizan en el autorrelleno son listas que uno puede crear. ¿Cómo creo una lista para el autorrelleno? Entonces me voy al menú archivo. En el menú archivo voy hasta las opciones. Menú archivo, opciones. Luego de las opciones vengo hasta donde dice aquí avanzadas. Y por este lado derecho me voy hasta abajo y aquí tengo un botón que se llama modificar listas personalizadas. Entonces, como les decía, yo aquí ya había creado pues unas listas, ¿cierto? Con nombres, con letras. Vamos a crear una con colores. Entonces, ¿qué debo hacer? Me ubico acá donde dice nueva lista y acá donde dice entradas de lista comienzo a escribir los elementos de la lista. Tengo dos maneras de hacerlo. Voy a hacerle una lista con colores. Puedo escribirlos separando con comas. ¿Sí? O puedo escribirlos dando enter y los voy escribiendo hacia abajo. ¿Sí? Enter. Lo voy escribiendo hacia abajo y de este modo al hacer mi lista, al ya tenerla completada, le doy clic en el botón agregar. Al darle clic en el botón agregar, esa lista ya me pasa acá donde tengo las listas personalizadas. Aquí me ha quedado. Le doy a aceptar, y ya si vengo y escribo uno de esos colores y hago autorrelleno, él genera entonces el consecutivo con esa lista que creé. Bueno, eso ha sido todo por el momento. El otro uso pues del autorrelleno es cuando yo tengo que hacer fórmulas, y en ese caso me sirve para autorrellenar. Supongamos que tengo varios valores aquí abajo. Bueno, supongamos que voy a sumar, necesito la suma por filas. Entonces hago la primera, que sería A1 más B1, ¿sí? Y puedo hacer ya un autorrelleno para generar las fórmulas siguientes. Entonces de este modo ahí completamos el tema del uso de los punteros en Excel. Esto fue la herramienta autorrelleno. Que tengan un buen día y hasta la próxima.